Nos juntábamos una vez al mes. Siempre era un viernes en nuestro hogar. Mi hermano menor Dave y yo fundamos un club de miedo con mis dos mejores amigos, Jeff y Brad. Persuadimos a nuestros padres para que nos autorizaran a tener un club el último viernes de cada mes. Consumíamos varias bolsas de patatas fritas, un par de botellas de Coca-Cola y Sprite. Y observábamos 3 o 4 películas de horror. También revisábamos cómics de terror que habíamos leído y algún que otro juego de mesa. Cualquier cosa relacionada con lo tenebroso. Estábamos absortos. El típico viernes. Mamá o papá nos recogían a los 4 del colegio y nos llevaban directamente a Rogers o Blockbuster para seleccionar las amplias selecciones de VHS para rentar. Aunque la verdad es que nos pasábamos todo el tiempo en la sección de terror. Había una oferta de 5 alquileres para el fin de semana. Así que nuestros padres se quedaban con una película y nosotros con 4 para la velada. Veíamos una antes de la cena y 3 en secuencia después. Dave y yo compartíamos un cuarto con una litera, que tenía un televisor y un reproductor de video. Así que Jeff y Brad dormían en el suelo sobre las colchonetas de yoga de mamá e intentábamos pasar la noche despiertos. Pero, por lo general, todos nos quedábamos dormidos a la luz de la madrugada. Yo solía ser el último en despertar y me quedaba cavilando sobre todas las historias insólitas y los monstruos que habíamos visto. Los comparaba en función de su capacidad para infundir miedo. Si quedaba algún tentempié, me lo quedaba en la cama mientras miraba por encima de las portadas de las películas que habíamos alquilado. A la mañana siguiente, todos tomábamos el desayuno y conversábamos sobre las diferentes películas que habíamos visto. Y quizá reproducíamos la última con la que nos habíamos quedado dormidos. Los padres de Brad o Jeff los recogerían antes del almuerzo. Y la vida de todos regresaría a la normalidad. Y me quedaba aguardando a que llegara el siguiente mes. Y finalmente llegó el viernes del Club de Terror. Y con él, Jeff traía una sorpresa para nosotros. Pero primero, la tienda de videos. Alquilamos Creepshow 2, Fright Night, The Blob, la de los 80, y Tremors. Yo había visto Tremors y Creepshow 2, pero Brad y Jeff no. Y eran películas bastante entretenidas, así que nos pusimos de acuerdo. Comenzamos con esas dos, antes de pasar a The Blob, que ninguno de nosotros había visto, pero que a todos nos cautivó de inmediato. Eran las 10:30 y Jeff estaba listo para revelar su sorpresa. Todos nos habíamos preguntado qué era. Jeff nos contó que había ido con su madre a una antigua librería de antigüedades, llena de objetos vintage, carretes de películas viejas, discos y una pequeña selección de VHS. Lo examinó con la esperanza de encontrar algo de terror, pero solo halló viejos clásicos. Sin embargo, había uno en un estuche de plástico con una etiqueta casera. Estaba encima de una caja grande y rectangular, del tamaño de un juego de mesa. Cuando Jeff nos lo dijo, todos nos emocionamos mucho. Habíamos oído hablar de los juegos de mesa VHS, como Nightmare y Atmosphere, pero nunca habíamos visto ni jugado uno, aunque este parecía completamente hecho en casa. Tenía unas ilustraciones aterradoras en la cubierta. Cuando abrimos el paquete para ver el juego, nos dimos cuenta de que era tan grueso como una tabla de cortar y de igual peso. El tablero estaba cubierto de senderos en zigzag que partían de una esquina y llegaban al centro, donde una estructura emergente de una cabaña estaba marcada con la palabra hogar. Como se trataba de un juego para 4 jugadores, cada rincón del tablero tenía un punto de partida, y cada uno de nosotros recibió una figura como pieza de juego. Cada pieza era pequeña y metálica, con la forma de un niño, con la pintura y los colores desgastados y descoloridos. Cada niño tenía la boca abierta como si estuviera vociferando. Los 4 rincones eran diferentes: un cementerio, un bosque, una mansión embrujada y un matadero.
El objetivo del juego parecía ser que cada uno de nosotros llegara al centro del tablero, o al hogar, desde cualquier punto de origen espeluznante del que partiéramos. Un simple dado de 4 caras, con los números del 1 al 3, te hacía avanzar, mientras que la cuarta cara te hacía retroceder un paso. Cada sendero se movía a través de otros caminos como un laberinto e interactuaba con el entorno de su punto de origen, tanto como si se tratara de un camino a través del bosque que lleva a un callejón sin salida, como si fuera un pasillo en el matadero que lleva a un armario de carne. Tenías que poner atención a tu rumbo. Mientras tu ficha intentaba llegar a casa, había una figura adicional que se movía, por sí sola, por todo el tablero, tratando de interceptarte. Leí el reverso de la caja y me pareció que el mecanismo interno del tablero estaba lleno de engranajes similares a los de un reloj. Estaban impulsados por imanes negativos y positivos que eran las piezas individuales, y el tablero, y se cargaban cada vez que estaban cerca el uno del otro. La figura del villano debía ser más atraída magnéticamente por las otras figuras, lo que haría más importante la elección de nuestras piezas. Pero, ¿cómo podría saberlo? El VHS entraba en juego, actuando como una especie de cronómetro de 1 hora, como un conteo regresivo. Si no llegabas a casa antes de que el cronómetro se agotara, te quedabas fuera. La figura que perseguía a los jugadores tenía la forma de un hombre con capa oscura y pelo largo. En cuanto a las fichas de los juegos de mesa, eran las más aterradoras que había visto. Ni quería mirarlo, lo que hacía que el VHS fuera mucho más desconcertante. Aquel hombre de pelo largo llenaba la pantalla. Estaba en el centro, cubierto por las sombras. Solo se podían ver las partes del lado de su rostro y sus ojos, que eran blancos como la leche. Cuando hablaba, sonaba como si se rompiera un cristal. Se presentó como el recolector de almas y se mostró ansioso por conocer a las nuestras. El recolector nos dio la bienvenida al juego, que se llamaba No mires atrás. Nos indicó que tomáramos nuestros puestos en el tablero, ya que el cronómetro estaba a punto de empezar. Resplandecía en rojo en la parte inferior de la pantalla. 1 hora. Teníamos 1 hora para llegar al centro del tablero. Nos turnamos con el dado, cada uno lanzando y haciendo nuestros primeros movimientos. Empezó Brad, que estaba en el bosque sombrío. Luego Jeff, que estaba en el cementerio. Después Davey, que tenía el matadero. Y yo que aterricé en la mansión embrujada. Mi primera tirada me hizo avanzar 3 puestos y ser el más cercano a la casa. Mi ficha estaba en un pasillo curvo que conducía una escalera hacia el primer piso. Entonces, la pieza del cosechador se movió 3 lugares. Iba en dirección hacia Brad. El cosechador habló a través del televisor. Preguntó si el jugador tenía temor a los bosques. Brad, sorprendido, nos miró y se encogió de hombros. El cosechador dijo que estaba a punto de tenerlo. Brad tiró de nuevo. Un 3. Aterrizó en una carta boca abajo. La volteó nerviosamente y se encontró con una imagen del niño que aparecía en su ficha. El niño caminaba por el bosque oscuro por un sendero angosto y apenas iluminado. El cosechador estaba entre las sombras, con la mitad de su rostro iluminado a la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Pero su rostro, lo que podíamos ver de él, no era esa porcelana sedosa. Era como una corteza, madera podrida, pero sus ojos seguían siendo blancos y miraba al niño. En la parte inferior de la tarjeta estaban escritas las palabras: No mires atrás. Abajo en el tablero, nos dimos cuenta de que la ficha del cosechador se había movido y ahora se dirigía hacia Brad. Brad se fastidió, aunque sintió más miedo que otra cosa. Se quedó mirando la tarjeta. Podía ver lo incómodo que le resultaba. Miró por encima del hombro.
revisando lo que había detrás de él. Jeff le gritó y todos nos reímos. Luego fue su turno. Su ficha recorría un camino entre tumbas, pero cayó en una vacía, lo que significaba que perdía un movimiento. Después le tocó a Davy, que se abrió paso por una sala de desangrado. Continuamos durante varios lanzamientos y cada uno de nosotros se abrió camino a través de los espeluznantes lugares. El cosechador estaba en la pantalla todo el tiempo, observándonos fijamente, vigilando. Realmente parecía que lo hacía. El único ojo que podíamos ver parecía seguir a quien estaba jugando. Incluso podía detectar una sonrisa aquí y allá cuando uno de nosotros elegía la izquierda en lugar de la derecha. La ficha del cosechador alcanzó a Brad en la parte más oscura del bosque. Al hacerlo, su voz apareció en la pantalla, anunciando que Brad ya no estaba en el juego. Enojado, se apartó del tablero y su ficha se volcó. Lo que no podíamos entender del juego era cómo el VHS estaba sincronizado con lo que pasaba en la vida real. Al fin y al cabo, solo era una grabación, pero de todos modos seguíamos jugando. Jeff fue el siguiente en aterrizar en una pila de cartas. Para pasar por el cementerio, tuvo que atravesar un mausoleo y aterrizó en una casilla mala. La tarjeta mostraba la ficha de Jeff caminando por los pasillos del mausoleo. Un ataúd había sido arrancado de la pared con la tapa abierta. El cosechador se asomaba desde el interior, con la mitad de su cara oculta por la sombra. La mitad visible había sido zombificada, putrefacta y grotesca. Al pie de la tarjeta de nuevo, estaban escritas las palabras: "No mires atrás". De repente, Brad señaló detrás de Jeff y gritó. Él se giró con pánico para ver, pero no había nada. Solo le estaba gastando una broma. Sin embargo, Jeff se había girado y miró. Abajo, en el tablero, la ficha del cosechador se dirigía ahora hacia Jeff en 2 turnos. La ficha de Jeff había sido atrapada y aquella voz aterradora volvió a sonar en la televisión. Ya no estaba en el juego. Ahora solo estábamos Davy y yo. Me estaba acercando a la puerta principal de la casa encantada y Davy estaba casi fuera del matadero. Veníamos de extremos opuestos del tablero y casi en la seguridad del punto de llegada del hogar. El siguiente turno del cosechador puso su ficha entre la mía y la de Davy. Podía alcanzar a uno de los dos. El otro probablemente llegaría a casa, pero uno no. Decidió girar hacia la de mi hermano pequeño. Davy rodó y aterrizó en la última pila de tarjetas antes de los escalones delanteros del hogar. Levantó la tarjeta y se quedó mirando la imagen. Era su ficha. El niño caminando por el matadero. Detrás de él, el cosechador llevaba un delantal con cadenas de metal. Sostenía una gran sierra eléctrica para cortar huesos en sus manos. Estaba cubierto de sangre. Su único ojo visible, de color blanco lechoso, apuntaba al niño de la imagen. Y con eso, la ficha del cosechador estaba justo detrás de la de mi hermano. La voz susurró desde la pantalla: "No mires atrás". Davy gritó, dándose la vuelta y mirando al televisor. El cosechador le miraba con una sonrisa retorcida. Mi padre tocó la puerta, asustándonos aún más. Nos dijo que era hora de ir a la cama, así que Davy apagó el televisor, haciendo que la cara del cosechador desapareciera de nuestras visiones, justo cuando empezaba a reírse a carcajadas. Todos decidimos dar por terminada la noche. Apagamos las luces y me subí a mi litera. Davy ya estaba bajo las sábanas y solo asomaba su rostro. No parecía estar bien. Jeff recogió el juego y lo guardó. Luego él y Brad se metieron en sus sacos de dormir. El cuarto estaba muy oscuro. Lo único que podía oír eran nuestras 4 respiraciones silenciosas.
Todo el mundo seguía asustado. Me percaté de que todos seguíamos pensando en el juego. Era realmente espeluznante y algunas de las cosas que dijo el cosechador se sintieron personalizadas. Como que de alguna manera supiera quién perdía en el juego. Incluso llegué a pensar que podría estar preparado para que siempre tuviera el mismo resultado. Así que de esta forma tendría sentido. Pero algo que no me cuadraba era que yo sabía que Davey tenía miedo a los mataderos. Había visto la matanza de Texas en una de nuestras primeras reuniones del club y todavía no se había recuperado. También sabía que Jeff detestaba los cementerios por el funeral de su abuelo y que Brad odiaba los bosques porque se había extraviado durante una acampada en su infancia. Sin embargo, todos teníamos miedo de muchas cosas. Sabía que solo estaba tratando de asustarme a mí mismo y traté de pensar en las películas que veíamos. Pero mi mente seguía introduciendo la cara y la voz del cosechador en mis recuerdos. Todo me llevaba a él. Entonces me puse muy nervioso. Me acordé de una vez que Brad había traído un tablero de Ouija para el club. Fue un poco divertido. No creía realmente en ella, pero quería hacerlo. Estaba pensando en la única regla que Brad dejó claro que debíamos seguir cuando terminábamos de jugar a la Ouija. Debíamos terminar la conversación. Mi mente tomó esa regla y corrigió con lo que acabábamos de jugar. Nunca habíamos finalizado el juego. Me di la vuelta y miré por la ventana. El viento arreciaba y hacía que la luz de las farolas parpadeara contra el cristal. Mis ojos captaron una silueta, una figura humana entre las sombras de los setos de nuestro vecino. Vi un trozo de esa piel de porcelana. Luego desapareció. ¿Era él? ¿Había visto al cosechador? No. Bueno, ya basta. Te estás asustando solo. Vete a la cama, me dije a mí mismo. Me puse de espaldas y cerré los ojos. Sentía que esta iba a ser una larga noche. Finalmente, me quedé dormido. El sueño era inquieto, lleno de pesadillas de largos pasillos con muchas puertas, todas oscurecidas por la silueta del cosechador. En mi último sueño, llegó a la deriva el zumbido de la estática que acompañaba el final de un VHS. Entonces estaba despierto en la cama, acostado sobre mi espalda. Podía oír claramente el zumbido de la televisión. ¿Alguien había estado viendo algo? Me puse del lado y miré hacia abajo. El televisor tenía una pelusa estática, pero vi el pie de Davey, sus calcetines con temática de Freddy Krueger atravesando la pantalla del televisor. Mi corazón se detuvo y salí disparado hacia la cama. Estaba apretado en la esquina superior de mi cuarto, sin poder ver la pantalla. No quería hacerlo, pero ¿había visto lo que creía haber visto? ¿Era realmente su pie? Sabía que había visto su calcetín, pero ¿había atravesado realmente la pantalla? Me armé de valor. Me arrastré hasta el borde de mi litera y miré hacia abajo. Los sacos de dormir de Jeff y Brad estaban vacíos. Entre ellos, el juego de mesa estaba preparado. Todas las piezas estaban colocadas donde las habíamos dejado. Me dio mucho miedo mirar hacia abajo y ver lo que había en la cama de mi hermano. Solo podía pensar en visiones inquietantes del cosechador, con su pelo largo, los brazos largos y desgarbados, rodeando a Davey. Pero me asomé. Su cama también estaba vacía. Yo era el único en mi cuarto. Bajé la escalera de mi litera e inspeccioné el tablero. Las piezas estaban en los mismos lugares, pero eran distintas. Ya no parecían niños pequeños al azar. Se parecían a Brad, Jeff, Davey y a mí. Todos estábamos allí. Extendí la mano para recoger mi pieza, pero sentí una descarga que me atravesó. La habitación se volvió muy luminosa y me di cuenta de que la pantalla del televisor estaba a unos centímetros de mi nariz. Y al segundo, sentí que mi cuerpo atravesaba algo parecido a una ráfaga de nieve.
Un viento de finales de noviembre se precipitó sobre mi cabeza. Se hizo de noche. Mi rostro estaba pegado a la tierra. Sentí frío. Me levanté, sintiendo 4 paredes de tierra a mi alrededor. Mis ojos se ajustaron y me di cuenta de que estaba en una tumba. Tenía unos 2 metros de altura, pero pude llegar a la cima y subirme. Me asomé y vi que estaba en el cementerio del juego. El mismo mausoleo estaba en la distancia, el que Jeff no logró atravesar. Dios mío, estaba en el juego. Me apoyé en la pared de la tumba, preguntándome cómo podía ser todo esto. ¿Cómo aparecí? Entonces me di cuenta. Jeff debía estarlo también, en algún lugar del mausoleo. Si pudiera encontrarlo, tal vez así podría salir. En cualquier caso, no quería esperar más en este lugar. Salí. La tumba que estaba a mi lado tenía un agujero excavado en el centro, como si hubiera sido arrancado. La lápida decía: cosechador de almas, 1691, A. Blanco. Recordé a Jeff en el cementerio. Mientras jugaba, su personaje había recogido una llave en los rosales cercanos a la entrada del mausoleo. Era lo que le permitía entrar y tratar de salir de la propiedad. Necesitaba esa llave. Me dispuse a cruzar el cementerio con el viento silbando entre las piedras y las sombras burlándose de mí. Me sentí observado desde todos los ángulos. Las siluetas del cosechador se asomaban detrás de las tumbas. Me dirigí hacia el jardín del lado del mausoleo. Me costó unos minutos de búsqueda nerviosa, pero encontré una llave de bronce con una calavera como arco, sobresaliendo del suelo como una flor. Abrí la puerta trasera del mausoleo y entré. La luz de la luna iluminaba los bordes de los cientos y quizás miles de ataúdes sellados en las paredes. De repente, el mausoleo parecía mucho más grande por dentro. El llanto resonó en los interminables pasillos. Sonaba como Jeff y esperaba que lo fuera. Seguí el llanto. Me condujo por varios pasillos antes de oírlo provenir de las paredes. Comprobé uno de los sellos y vi que tenía el nombre de Jeff escrito. Tiré de la manilla y saqué el ataúd. Se oyó un ruido sordo procedente del interior de la tapa y se abrió de golpe, con Jeff gritando y jadeando. Me abrazó cuando me vio y lo ayudé a salir de allí. Estaba temblando incontrolablemente y dijo que el cosechador lo había agarrado y lo había sacado a través de la televisión. Lo siguiente que supo fue que estaba atrapado en ese ataúd. Estaba llorando demasiado fuerte y los sonidos resonaban por los pasillos. Lo calmé y le dije que teníamos que salir por la puerta principal. Pasamos por un pasillo, luego por otro y otro. Vi la puerta principal, muy abajo en el otro extremo. Nos apresuramos hacia ella. En algún lugar detrás de nosotros, el cosechador gritó: «¡No mires atrás!». Sentí que el cuerpo de Jeff se movía para retroceder, pero lo jalé hacia adelante y le dije que siguiera corriendo sin voltear. La voz volvió a gritar, esta vez más cerca. Seguimos corriendo y llegamos a la entrada mientras las palabras bramaban detrás de nosotros. «¡No mires atrás!». Atravesamos la puerta y la cerré de golpe. Nada, ni golpes en la puerta ni gritos. Silencio. Nos dimos la vuelta y vimos que ahora estábamos frente a un muro de árboles altos y oscuros. Era el bosque que Brad no atravesó. Apenas se podía ver 1,5 metros dentro del bosque. Estaba demasiado oscuro. ¿Cómo diablos íbamos a entrar allí? Entonces Jeff recordó que había una linterna cerca de la entrada del bosque. Al principio del juego, Brad sacó 2 y falló por un dígito. Podríamos evitarlo en persona. Había una entrada, a unos metros de la izquierda, que daba por un camino que desaparecía unos metros más adentro. Corrimos hacia él y encontramos la linterna que sobresalía de los arbustos. Funcionó y nos dio una mayor ventana de visión a través del bosque. Avanzamos por el sendero que apenas era eso.
Solo tenía medio metro de ancho y estaba lleno de raíces y ramas nudosas. No teníamos ni idea de cómo íbamos a encontrar a Brad, pero estaba perdido en las partes más oscuras del bosque, así que hacia allí nos dirigimos. Jeff y yo llegamos a lo que parecía ser el centro del bosque. La oscuridad era total a nuestro alrededor. Detuve a Jeff y apagué la linterna. Era como si nos hubieran cortado las cuencas de los ojos. Todo se volvió negro. Entonces escuché un llanto, el de Brad. Volví a encender la linterna y seguimos en dirección a los gritos. Nos acercábamos, pero también lo hicieron los sonidos de ramitas rompiéndose en algún lugar detrás de nosotros. Le recordé a Jeff que no mirara hacia atrás, no importaba lo que pasara. Finalmente, mi linterna dio con Brad. Estaba envuelto en lianas que tuvimos que romper y apartar para liberarlo. Las ramas detrás de nosotros seguían rompiéndose. Conseguimos que Brad se levantara y corrimos a toda prisa por el camino. No tenía ni idea de a dónde íbamos, pero esperábamos que fuera donde estuviera mi hermano pequeño. Un grito resonó en el bosque. Era el cosechador, diciendo que venía por nosotros y que nos diéramos la vuelta para ver. Grité que no lo escucharan y que siguieran corriendo. El cosechador seguía gritando cada vez más cerca. Podíamos sentir su frío aliento en nuestros cuellos. Entonces todos caímos hacia adelante. Nos deslizábamos por un suelo de baldosas resbaladizo. Inmediatamente nos empapamos de una asquerosa mezcla de vísceras y sangre. Estábamos en el matadero, en lo que parecía ser una sala de repuestos, o tal vez era para desangrar. Todo lo que podía ver era 1.000.000 de tonos de rojo, cubriendo las paredes y el suelo, y las caras pálidas y enfermizas de mis mejores amigos en medio. Sierras eléctricas de todo tipo chirriaban, resonando en el vasto almacén desde alguna sala no muy lejana. Podía oír los gemidos de Davy bajo ellos. Bajé la mano para levantarme y la encontré empujando el estómago de lo que parecía ser un cerdo. El vómito me subió por la garganta. Mientras sacaba la mano, sentí que tocaba algo duro y con forma de mango. Era un cuchillo. Me acordé de Davy jugando y de que apenas había caído en una plaza con una hoja que él había recogido. Vomité de todos modos, pero sujeté el cuchillo con fuerza. Jeff y Brad se levantaron conmigo y nos asomamos a la puerta. El pasillo parecía interminable, imposible de alcanzar, y estaba repleto de puertas. Estaba lleno de pequeños montones de partes de cuerpos de animales y personas. Vi el torso y la cabeza de una mujer descansando sobre el cuerpo de un cerdo. En la cima de un montículo, las sierras cortahuesos seguían chirriando. Era casi insoportable, pero seguía oyendo los gritos bajos de Davy. Me apresuré por el pasillo tratando de seguir los sonidos. Brad y Jeff iban varios pasos atrás, agarrándose el uno al otro de la misma manera que yo lo hacía con el cuchillo sosteniendo frente a mí. Los gritos se acercaron más, pero también lo hicieron las sierras cortahuesos. «¡No mires atrás!», resonó por encima de ellos. Me pareció que iban a estar en la siguiente habitación por la que pasamos, pero en un lugar vi a Davy. Estaba encerrado en una jaula rectangular, al fondo de una pila de partes de cuerpos sueltos. Me apresuré a entrar en la habitación inspeccionando la cerradura para sacar a mi hermano. La llave. La saqué y vi que encajaba perfectamente en la cerradura. La jaula se abrió con un chasquido, pero al hacerlo, el suelo bajo ella cedió. Davy y el gran montón de extremidades ensangrentadas cayeron, cayendo metros y aterrizando en lo que parecía ser... Oh no, aterrizaron en una sala de estar. El suelo era de madera vieja podrida, el deterioro de una casa abandonada durante mucho tiempo. Solo había estado una vez allí, y la conocía bien. Era la antigua casa de los Wagner, y se decía que estaba embrujada. Y como todo niño curioso,
Me atreví a entrar y a recuperar una fotografía del dormitorio principal del piso superior. La única manera de entrar era a través de una ventana del sótano, que no había sido enrejada y tapiada. Así que por ahí empecé. Atravesé el sótano, subí, atravesé el salón del primer piso y llegué a la escalera. En el segundo piso, no logré pasar por el pasillo. Cuando me dirigí al dormitorio principal, el pestillo de la puerta del ático se abrió de golpe y la escalera que subía se deslizó hacia abajo. Me di la vuelta y volví a correr escaleras abajo y a través del sótano. Nunca pude conseguir esa fotografía y perdí el reto. Y ahora, aquí estaba yo de nuevo, mirando hacia abajo en la misma sala de estar. Jeff gritó detrás de mí. El cosechador nos había alcanzado. Su voz gritó en la habitación. «¡No mires atrás!». Mantuve la mirada hacia adelante. Agarré a Brad y a Jeff y tiré de ellos por encima de la tapa de la jaula. Caímos en el suelo del salón de la casa de los Wagner. Miré hacia arriba y vi al cosechador inclinado sobre la jaula. Se acercó para saltar sobre nosotros, pero todo desapareció, convirtiéndose en el techo de la sala de estar. Su voz resonó hacia nosotros, repitiendo esas mismas palabras. Todo sucedió tan rápido que no me di cuenta de que estaba acostado junto a Davy. Él tampoco se había dado cuenta, así que cuando lo agarré y cruzamos nuestra mirada, las lágrimas nos invadieron. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo, así que nos levantamos y fuimos con Jeff y Brad a la escalera del sótano. Bajamos corriendo al oscuro lugar, apretándonos entre un enorme y antiguo horno y una pared. La ventana estaba justo al otro lado. Era un lugar estrecho, pero habíamos llegado a la ventana. La ventana había desaparecido. Ahora solo era una pared. Estábamos atrapados. Un chirrido metálico salió del interior del horno. Sonaba como una serie de cuchillas afiladas, raspando el metal. Íbamos a morir aquí abajo, los cuatro, atrapados como ratas. Pero recordé que había otra salida. La recordaba de la primera vez que vi la casa. En lo más alto, bajo el arco, había una ventana del ático que no tenía cristal ni marco. Daba a un tejado por el que se podía bajar fácilmente. Solo había que subir a la escalera desplegable, la que me hizo salir corriendo de la casa hace un año. Esa era la salida. Tendríamos que subirla. El raspado metálico se hizo más fuerte. Les grité a los chicos que volvieran a subir. Volvemos a salir a toda prisa cuando el horno empezó a retumbar. El calor comenzó a salir de él y los chillidos se hicieron más fuertes. «¡No mires atrás!». Seguimos avanzando y volvimos a subir la escalera hasta la sala de estar. Nos apresuramos a pasar por encima de la pila de partes de cuerpos, deslizándonos por la madera empapada de sangre. Subimos la siguiente serie de escaleras. Yo iba delante, con la mano de Davy agarrada con fuerza a la mía, pero reduje la velocidad al llegar al pasillo del segundo piso. Estaba vacío, silencioso y oscuro. La puerta abatible estaba cerrada. Llevé a los chicos hacia adelante. Entonces, desde el fondo de la escalera, gritaron las palabras del cosechador. «¡No mires atrás!». Nuestros cuellos se endurecieron de nuevo, tratando de contener el impulso natural de girar. Seguimos adelante. De repente la puerta abatible se abrió y la escalera salió disparada. Justo como ese día, todos caímos unos contra otros, desplomándonos hacia atrás. Mientras lo hacíamos, miré hacia la pequeña puerta rectangular del techo. La luz de una ventana la atravesaba. Ahí estaba, nuestra salida. Tiré a Davy hacia arriba y le grité a Brad y a Jeff para que se agarren bien. Formamos una cadena y subimos por la escalera al vasto ático. Pude ver la ventana abierta en el extremo más alejado. Todavía estaba allí. Davy tropezó y me arrastró hacia abajo con él. Mi agarre soltó el cuchillo y este salió disparado hacia adelante. Jeff lo agarró rápidamente y él y Brad corrieron hacia la ventana. Yo levanté a Davy
y corrimos. Detrás de nosotros pude oír algo grande subiendo la escalera desplegable. Me hizo correr más rápido. Brad y Jeff salieron por la ventana y se acercaron a nosotros. Tiré a Davy conmigo, pero ambos salimos por la ventana al mismo tiempo, hasta que sentí una mano fría que me rodeaba el tobillo. Miré hacia abajo y vi la cara del cosechador brillando en la oscuridad. Su otra mano rodeaba el tobillo de Davy. Nos tenía a los dos. Estaba tirando, arrastrándonos hacia la oscuridad del ático. El agarre de Davy se estaba aflojando en la ventana, y supe que no iba a durar más. Así que solté la ventana y me deslicé hacia el ático, arrancando el agarre del cosechador del tobillo de Davy. Les grité que corrieran. El cosechador aterrizó encima de mí, con su pelo enmarañado, bloqueando la luz de la ventana. Se inclinó hacia abajo, abriendo la boca para morder, cuando una astilla de metal atravesó el aire. El cosechador cayó hacia arriba, con el mango del cuchillo clavado en el cuello. Sentí que 3 pares de manos me agarraban por los hombros y me sacaban por la ventana. Brad, Jeff y Davy me salvaron. Me levanté fuera y miré hacia el otro lado de la calle. Pude ver el punto de encuentro. Las ventanas brillaban hacia afuera, cálidamente. Se sentía tan diferente al resto de este mundo. Salimos corriendo por el tejado hasta el borde de las tejas podridas. De uno en uno, bajamos por el tubo para aterrizar en el césped. Jeff, Brad y Davy. Mis ojos se concentraron en la ventana. Seguía esperando ver la cara del cosechador, que saliera y nos persiguiera, pero no lo hizo. Me tocaba bajar, pero mis ojos no se apartaban del tejado. Cuando estaba a medio camino, oí cómo se cerraba la puerta principal de la casa. Oh no, estaba afuera. Le tiré la llave a Jeff y grité que corriera. Salté al 1,5 metros que me quedaba y crucé la calle. Desde mi periferia pude ver que el cosechador estaba cerca, pero no me atreví a mirar atrás. Corrí con fuerza, pero sentí que se acercaba a mí a cada paso. Podía sentir su frío aliento golpeándome la nuca. Jeff y Brad estaban dentro del hogar y ahora Davy estaba llegando. Todos me estaban esperando. Oí la voz del cosechador susurrando por encima de mi hombro. «Mires atrás. Estoy aquí mismo. Estoy aquí». Seguí corriendo, subiendo por el camino delantero y hasta la puerta. No miré atrás. La puerta principal se cerró de golpe detrás de mí y cortó la voz del cosechador. Salí disparado de la cama. Todos lo hicimos. Yo estaba en la litera de arriba. Davy estaba de nuevo en la litera de abajo y Jeff y Brad estaban en sus sacos de dormir. Todos teníamos la misma expresión de conocimiento y horror. Nadie dijo nada, pero todos lo sabíamos. El cosechador estaba en la televisión otra vez. El cronómetro estaba llegando a 0. Su voz salió de la pantalla decepcionada, diciendo que habíamos sobrevivido al juego y que volviéramos cuando quisiéramos, si nos atrevíamos. Pero para recordar, no mires atrás. El televisor volvió a la estática, se detuvo y luego comenzó a rebobinarse. Salté de la cama rápidamente y expulsé la cinta. Saqué toda la película y la hice pedazos. Volvimos a guardar el juego de mesa y nos escabullimos al garaje, donde cogimos una lata de queroseno y unas cerillas. Llevamos el juego de mesa a un parque cercano y le prendimos fuego en la piscina pública vacía. Lo dejamos ardiendo allí. A la mañana siguiente, todos lo disimulamos como si fuera un mal sueño, aunque Brad ya no tenía el gran juego de mesa con el que había llegado. Él y Jeff se fueron antes del almuerzo, y Davy y yo acordamos que ya no queríamos un televisor en nuestra habitación, así que nos deshicimos de él. Y actualmente desenchufamos el del salón de abajo todas las noches.
Hemos pospuesto el club de terror indefinidamente, y Dave y yo estamos pensando en probar las tarjetas de béisbol. Nos vemos el próximo video.